OID Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Buenas noches, amigos, amigas. Presentamos tu programa Capacítate Emprendedor, presentado por mi persona, CPC, Contadora Pública Colegiada, y también representada por nuestra institución, OID, Organización Internacional de Emprendedores. Amigos, ¿cómo han estado? Acá con una semana, bastante agitada, bastante activa, ¿no? Y eso es lo que uno también quiere, ¿no? Pero siempre controlando las emociones, controlando la ansiedad de repente, y como yo siempre les digo, un día a la vez, ¿no? Poco a poco hasta cumplir con la meta, con el objetivo deseado. Bueno, amigos, espero que el programa les he preparado un programa muy bonito, muy lindo, con muchas pautas, y todo eso es para ustedes. Pasamos al editorial. Shutterstock Music. El editorial. Hoy quiero compartirles sobre un tema también importante en este mundo empresarial, que son las etapas del proceso administrativo. Esas etapas del proceso administrativo, amigo, amiga, son conjunto de funciones, son pautas, son maneras a seguir, procedimientos para que cumplas tus objetivos, para que cumplas tus metas en tu emprendimiento, en tu empresa. El proceso administrativo está conformado por cuatro etapas principales. 1. Planificación. 2. Organización. 3. Dirección. Y 4. Control. 1. Planificación. ¿Qué es planificar, amigo, amiga? La planificación es un proceso sistemático en la que primero se establece tu necesidad. Cuando tú tienes tu necesidad y luego de ahí, acto seguido, vas a desarrollar pautas, estrategias, formas de enfrentarte a esa necesidad y llegar al objetivo, llegar a la meta deseada. Los elementos que conforman esta planificación son visión, es lo que tú proyectas, qué fin proyectas para tu negocio, qué fin proyectas para tu emprendimiento. Misión, la misión es el propósito, el fin, objetivos, estrategias, políticas, programas y presupuesto. Todo eso va en la planificación. Escucha bien, amigos, tienes que planificar tu negocio antes de empezar. 2. Organización. La organización es un grupo de reglas, es un grupo de comportamientos que deben seguir todas las personas dentro de la empresa. La organización te va a ayudar a través de las tareas que debe realizar la empresa y encontrar las personas idóneas, las personas aptas para tu empresa. Del mismo modo, habrá un uso más eficiente de tus recursos, ¿no?, de la empresa, y permite plantear objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Eso es dentro de la organización. 3. Dirección. En la dirección tienes que designar un guía, una persona que se encargará de liderar todos los equipos de trabajo, de ver cómo están trabajando, ¿no? De repente, si hay algún problema, tienen que apoyar, tienen que dar solución, no ser el problema, sino ayudar a solucionar el problema. Eso es saber dirigir. Y la cuarta y última etapa es el control. El control es cuando se comienza ya, después de que tú has planificado, has dirigido, has administrado, comienza a supervisar, ¿no?, el desarrollo de las estrategias que se cumplan, a supervisar el control de las pautas, de las normas, de los procedimientos para que se vayan cumpliendo poco a poco. En el control también tienes que usar las medidas correctivas. Si de repente alguna estrategia que lo has planificado no se da, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ahí usas las medidas correctivas, ¿no?
para que tus metas, para que tus objetivos se vayan cumpliendo. También el control es verificar, constatar, medir si la actividad, si el proceso o el elemento se está cumpliendo, ¿no? De acuerdo a lo alcanzado, a los resultados que se esperan. Eso es el control. Bueno, amigos, eso ha sido tu editorial. Sí, amigos, pasamos al segundo bloque de las entrevistas. Para esta noche he encontrado una entrevista muy linda, ¿no? Sobre un tema muy candente, muy vigente hoy en día, que es la resiliencia administrativa. Es decir, cómo vencer obstáculos, cómo vencer los problemas dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro emprendimiento. Para ese lindo tema tengo una persona, ¿no? También muy preparada, que es el magíster Luis Molina Almanza, licenciado en educación, licenciado en administración, maestría en gerencia educacional y docencia universitaria. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a la plataforma de OID Digital Televisión. Muy buenas noches, estimada Rosa, y agradeciendo tu invitación. No, gracias a ti, Luis. Sí, justamente estamos en una comunicación con nuestros amigos emprendedores y queremos saber para ti, que tú eres el especialista, qué es la resiliencia, qué se llama resiliencia administrativa, ¿no? Ese concepto, porque muchas veces hemos hablado de resiliencia, vencer los obstáculos, vencer los problemas. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Sí, es exactamente lo mismo, es la capacidad de hacer frente a situaciones adversas y superarlas. Es una capacidad para mantener un estado de ánimo positivo y seguir adelante a pesar de las adversidades. Eso es en esencia lo que es la resiliencia, ¿no? Ya. ¿Y por qué es tan importante que uno sea resiliente? ¿Por qué es importante que nosotros seamos empresarios, emprendedores resilientes? Sí. Es importante porque frente a la adversidad, más aún ahora con la pandemia y con todo lo que ha ocurrido, es importante que podamos salir adelante frente a las situaciones adversas. Hemos tenido más de una dificultad. Estas situaciones nos han llevado de las etapas de bonanza o crecimiento que teníamos. Hemos encontrado una etapa muy dura, muy adversa con la pandemia, y esto ha impactado sobre los empresarios, ¿no? Entonces, hay que tener la capacidad, igual que tuvimos una resiliencia de otro tipo en la época de los 80, cuando hubo el terrorismo. Sí. Teníamos terrorismo, hiperinflación, y a pesar de todo salimos adelante. Sí. Igual este bache, que es la pandemia y los efectos económicos que ha traído en forma colateral, también tienen que ser superados de la misma manera, ¿no? Está bien, eso es bueno. Por eso es su importancia, ¿no? Ahora, las bases, los pilares de esta resiliencia, ¿cuáles serían? ¿Qué nos podrías decir? Nos podrías mencionar varios pilares, varias bases, ¿no? Hay en realidad varios elementos, algunos autores consideran más, otros consideran menos elementos, pero en primer lugar es el autoconocimiento, conocerse a sí mismo, hacer una introspección, en este caso hacer lo propio con las empresas, qué capacidades tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, tener un propio conocimiento de nuestro mundo interno. Luego tener la motivación, porque si estás desmotivado, desalentado, y más aún quien lidera las organizaciones tiene que tener esta característica. No puedes amilanarte. Si el que dirige está desmotivado, está desanimado, va a traer una cola. El autocontrol y la confianza son también elementos necesarios. Saber controlarte en las situaciones difíciles, contener incluso hasta las propias emociones, porque si no, si tú te desmoronas, el resto se desmorona. Y esto un poco me recuerda lo que pasó con el mío Cid. Sí. Estando mal, estando ya para morir,
pidió que se le subiese a su caballo y se le amarrase con un arnés. Él sabía que iba a morir, estaba ya muriendo, ¿no? Algunos dicen incluso que había muerto cuando fue subido al caballo. Entonces subió su caballo y lo agarraron con un arnés y agarrando su espada, que también estaba. Entonces la gente a lo lejos veía al Cid campeador salir frente a las fuerzas del enemigo. Y ese solo hecho, fíjate cómo, a pesar de que él ya sabía que estaba muriendo, sí, ese solo hecho dio confianza y la gente salió y peleó y venció. Es la famosa historia que es igual. O sea, en las organizaciones tú puedes estar mal, tú puedes tener problemas, pero no puedes decaer, porque eso afecta a todos los que te están siguiendo, ¿no? Sí, y justamente, disculpa que te interrumpa, justamente lo que tú has dicho, la cola, ¿no? Todo eso trae como una cola, ¿no? Porque contagias a los demás ese desánimo, ¿no? Esa forma de desanimarte contagias a los demás, a tu equipo. Entonces ahí ya puede morir tu empresa, porque si tú estás desanimado y estás desanimado tu equipo, entonces ya no funciona la empresa, ¿verdad? Sí, efectivamente. En algunos momentos tienes que ser como Ted. No puedes decir qué te pasa, no puedes decir qué te ocurre. Tienes que seguir adelante, tienes que darle confianza a la gente. Eso es lo que se tiene que hacer. Claro. Otros pilares más, tus experiencias, de repente así ejemplos como has citado ahora. ¿Qué pilares más podrías decirnos? Tienes también tienes, así como hemos visto, ya te he indicado 4 o 5 pilares, el autocontrol que hemos indicado, la confianza, la autonomía y la tenacidad y la persistencia, ¿no? Sí. Esta tenacidad significa que tú debes seguir intentando. No significa que sabiendo que algo no funciona vas a hacer lo mismo, sino tú tienes que seguir intentando analizar cuáles han sido los errores, cuáles han sido los aciertos, y seguir intentando realizar las cosas, tener éxito, ¿no? Eso es fundamental, porque si no eres persistente, si no eres tenaz, simplemente a la primera derrota vas a retroceder. Y me recuerda muchos de los casos de éxito que nosotros conocemos, como por ejemplo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue prácticamente una persona que siempre había fracasado, ¿no? Había perdido y emprendido una y otra vez, y hasta que, bueno, logró ser presidente de Estados Unidos y generó un cambio, generó un proceso de cambio similar. Igual podemos poner una serie de personajes como por ejemplo Jack Ma, ¿no? Rechazado en todo, quería ser policía, rechazado en casi todas las actividades que emprendían, eran rechazados, ¿no? Y muchos de sus profesores le decían que no iba a tener éxito, y lo único que aprendió y comenzó a dominar era el idioma, y se dio cuenta que podía hacer cosas, y bueno, él desarrolla y crea una empresa que hoy día mueve millones, que es Alibaba. Precisamente lo que para algunos no servía, que era su conocimiento del idioma, fue lo que al final le dio la frente a los demás, ¿no? Cosas como esa vamos a encontrar diversos elementos adicionales. Podríamos mencionar un caso local, por ejemplo, a don Pablo Guerrero, de Textil Sydney, de Gamarra, que llegó, era un quechua hablante, no sabía hablar correctamente, no sabía hablar español cuando llega a Lima. Entonces, y esas cosas, ¿no? Pero el no saber el idioma, pero le dio habilidades para poder aprender, para poder ser persistente, ¿no? y comenzar a trabajar él mismo las cosas, ¿no? Fue una persona que trabajaba mucho y estudiaba porque quería aprender los procesos y todo. Y esas cosas, esas dificultades, estos problemas, estos traspiés que tuvo, permitieron consolidar su aprendizaje
conocer el mundo de los negocios, y luego cuando ya comenzó a dominar el español y cuando comenzó a hablar correctamente el español, fueron una tremenda ventaja. O sea, las cosas que de repente parecían una dificultad se convierten a veces en una oportunidad, ¿no? Estas son algunas de las cosas que podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Qué lindo que lo que has comentado, lo que se te presenta como una dificultad, lo que se te presenta como un problema, ¿no? Es una oportunidad para crecer, ¿no? Eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, hay una dificultad, no determinamos, pero ahí está la oportunidad. Si sabes corregir tus errores, si sabes ver tus habilidades y fortalezas, ahí está la oportunidad. Sí, eso es muy importante, amigos, amigas, que lo tengamos en cuenta. Ahora, está bien, esos son los pilares, ¿no? Esas son las bases que tenemos que tener. Muy bien. ¿Cómo potenciar esa resiliencia? ¿Cómo hacerla más grande, más fuerte? Sí, esa resiliencia en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento. En el caso de las empresas, hay cosas que necesariamente tienes que cambiar, aprender y adaptarte. Ya. Se dice que las empresas tienen que ser tan útiles como el agua. El agua, que parece un elemento muy suave, es uno de los elementos más fuertes, porque con el tiempo, su persistencia hace que las rocas se quiebren, ¿no? Es más o menos el ejemplo de, o sea, si hay un obstáculo, vamos a sortear el obstáculo, vamos a transitar por el obstáculo, pero con el tiempo, la persistencia y el choque constante del agua va a hacer que esa roca se quiebre. Es algo similar a lo que debemos hacer en la empresa. O sea, si hay un obstáculo, debemos sortear ese obstáculo, debemos ver la vía para superarlo, pero con el tiempo estamos seguros que ese obstáculo se va a derruir. El error que podríamos tener es cortar el flujo de agua pensando que ese obstáculo es invencible. Pasa bastante con las empresas en la pandemia. No tenían una adaptación frente a los cambios, no tenían una estrategia digital, no tenían plataformas, no utilizaban WhatsApp, no tenían redes sociales. Así es. Esa resistencia a adaptarse a procesos que son de cambio, que son irreversibles, que es una tendencia, les hizo, la pandemia trajo de golpe una situación que de repente con el tiempo se hubiera producido también. Entonces la pandemia trajo de golpe una situación en la que las empresas tenían que adaptarse, y como no se adaptaron y tampoco tuvieron la velocidad para adaptarse, porque vino de golpe, muchas empresas quebraron por eso, por esa resistencia a la tecnología. De la noche a la mañana estaban sus locales cerrados, no tenían cómo comunicarse con los clientes, no tenían cómo seguir operando, y simplemente fue un colapso. Entonces, las empresas que tuvieron WhatsApp, las empresas que pudieron comenzar a hacer ventas de delivery, pudieron comenzar nuevamente a activar lentamente, pero esas empresas adoptaron mejor esta gran contingencia, este gran problema que fue la pandemia, porque habían tenido algunos elementos y mal que bien pudieron, con limitaciones, con restricciones, pudieron continuar operando. Pero por ejemplo, un restaurante, una pollería o algún otro negocio en específico, una tienda que tenía mercaderías y no sabía cómo hacer, no sabía qué hacer, no sabía cómo llegar a sus clientes, porque nunca había tenido, simplemente esperaba que el cliente llegase. Esas empresas definitivamente colapsaron, muchas de ellas han quebrado, han tenido que someterse a procesos de reactivación, entre otros, ¿no? Sí. Este es un ejemplo de cómo tienes que ser dúctil y tienes que adaptarte y saber, frente a una adversidad como el agua, ser maleable y sortear el problema. Correcto. Qué interesante, qué importante. ¿Qué también nos puedes decir entre el potencial de resiliencia, la parte de tener resistencia ante la presión, ¿no? Porque muchos emprendedores
tienen de repente una presión con ellos mismos, que quieren que las cosas se hagan rápido, que se venda rápido, si no se desaniman. O de repente la presión de la competencia, ven mucha competencia y se desaniman, ¿no? O de repente como trabajador también tu jefe te presiona mucho sobre un trabajo y te desanimas. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Todas esas presiones son mecanismos para hacer procesos de mejora. No veamos la presión o la competencia como un problema, sino hay que verlo como una oportunidad, analizar. O sea, es importante pausar un momento las cosas y sentarte a pensar, a organizar, pero con una mente abierta, o sea, no con... hay gente que se sienta simplemente para renegar, criticar y nada más. Entonces eso no sirve. Okay. Si las personas se van a sentar simplemente para criticar y decir que la competencia es esto, ¿no? Pues es un error. Mira, te comento, tenía muchos allegados en Gamarra. Sí. Fui a algunas reuniones hace años atrás, cuando estaba llegando la competencia china. Sí. Entonces, toda la tarde se centraron en criticar a las fortalezas de la competencia china, de los textiles chinos. ¿Y qué decían? Que los chinos venden muy barato, que los chinos nos van a quitar mercado, sí, que los productos tienen dumping y todo lo demás. Pero todo, absolutamente todo, se centraba en la fortaleza de la competencia china. Entonces, por una regla básica de marketing y gestión, tú nunca te enfrentas por el flanco fuerte del competidor o tu enemigo, lo que fuera. Yeah. Siempre te atacas el flanco débil. Yeah. ¿Qué cosa tiene el flanco débil? El punto débil. Yeah. Entonces, el precio bajo no era una debilidad, era una fortaleza. Era una fortaleza de los productos chinos, el precio bajo en textiles. Sí. ¿Cuál era el punto débil? Que nadie lo tocó, que nadie lo tocó. Entonces, el punto débil era la calidad, eran los materiales, era que no utilizábamos algodón, etc. En ningún momento la estrategia se centró en ese punto. Correcto. Los carteles y todo va a destruir la industria nacional. A Rob no le interesa eso. O sea, sí, es patriota, todo quiere, pero dice primero mi economía. Entonces, haces mal, porque en el fondo le dices, el chino barato, ¿cierto? Entonces, ese fue el tremendo error. Gamarra le hizo propaganda absoluta al competidor, resaltando su fortaleza. Si Gamarra hubiese enfocado en la debilidad, ¿no?, que es fundamentalmente el material y el algodón, otra hubiera sido la historia. Esos errores son los que tú aprendes, ¿no? Y, ojo, acá en el Perú estamos acostumbrados a utilizar algodón, ¿ya? Y nos parece relativamente caro el algodón. Y cuando viene un producto sintético, lo vemos barato. Pero cuando sales al exterior, sí, y ves algún producto, por ejemplo, y ves que es un lujo utilizar el algodón. Nosotros acá todavía, a pesar de que han subido un poco los precios, nos damos el lujo de utilizar prendas de algodón. Cuando en el exterior te ven y ves que estás vestido con polos o prendas de algodón, sí, se sorprende porque piensa que ha gastado mucho dinero. Eso es algo que nosotros no comprendemos. Y si utilizas prendas de algodón, esas tienen un valor adicional, por ejemplo, para la salud. O sea, si tú te pones una ropa interior de algodón, es diferente a si utilizas una ropa sintética. Esa ropa sintética tiene efectos sobre tu salud. Y si estás en un clima que es bastante cálido, diferente, en verano, por ejemplo, genera una serie de molestias, tanto para el hombre como para la mujer. Esos detalles, esos elementos que eran fundamentales, no los supo aprovechar Gamarra, que eran elementos claves o vitales. A nadie le gustaría, por ejemplo, tener un problema de salud. Entonces, ese es el tema. Compra calidad, compra productos con algodón, compra producción nacional. No se enfocaron en eso. Se enfocaron en atacar la fortaleza de la competencia. Es como que tú quieras atacar a alguien, a un gigante, y lo quieres atacar por el punto más fuerte. Realmente no vas a poder, ¿no? Es importante por eso que te centres y que te hagas una pausa y que pienses y analices.
Correcto. Las decisiones, sin pensar, sin analizar, son las que generan este problema, ¿no? Excelente, excelente. Y también como una forma de potenciar la resiliencia, ¿verdad? Es los empresarios cuando son resilientes es una garantía de tener un ambiente laboral, porque a nadie nos gusta tener de repente personas que están en la gerencia, que sean desalentados, que sean desmotivados, que no motiven al personal, ¿verdad? Si son todo lo contrario, va a haber un buen ambiente laboral y por consecuencia va a haber una buena productividad. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? El autocontrol es fundamental. Ya te puse el ejemplo del miedo Sid. Es fundamental para que puedas salir adelante. Si la gente tiene un liderazgo, ¿no? Y ese liderazgo es sólido, estable, sí, equilibrado, va a ser un factor para alcanzar el éxito. Si no existe esto, definitivamente vas a tener dificultades para alcanzar el éxito. Claro, tu objetivo, tu meta. Hemos hablado sobre varios puntos de la resiliencia. También quisiéramos saber sus características. O sea, ¿cómo sabes que eres, aunque ya lo has dicho en oportunidades, pero de repente un poquito más ahondar, cómo saber que tú eres una persona resiliente? ¿Cuáles son las características que todo emprendedor debería tener? Es la capacidad de frente a las dificultades no amilanarte. Tienes que tener claro cuáles son tus objetivos y sobre todo la persona que es resiliente nunca la vas a encontrar, es más pausada, más equilibrada, ¿no? Nunca la vas a entrar gritando, renegando. O sea, la típica posición de las personas que no tienen capacidad de resiliencia son las que no tienen capacidad de control y comienzan a perder los papeles y comienzan a gritar. Correcto. Cuando ves a alguien que te está achacando la mesa, que está gritando, está llamando atención en voz alta a los trabajadores, ese es una persona que ha perdido el equilibrio. Bueno, tú puedes llamar a las personas a la atención en privado. Sí. No hay necesidad de que generes un show, ¿no? Entonces, esos son características o indicadores de que es una persona resiliente. Es una persona que toma decisiones y genera seguridad. En cambio, cuando no hay eso, vas a encontrar un caos, un clima laboral adverso, ¿no? Es importante que quien lidera las organizaciones genere esa sensación de capacidad de afrontar los problemas. A veces, por eso se dice que el último que abandona el barco es el capitán. Ese capitán tiene que saber dirigir y tiene que darle la esperanza a la gente. Si no hay quien dirija, la regla fundamental es el capitán es el último que abandona el barco, es porque él tiene que dar, él tiene que ser el motor para que la evacuación, por ejemplo, sea exitosa. Si no hay eso, si es el primero salir, entra en un caos, ¿no? Es igual que en cualquier otro lugar, cuando hay una situación de este tipo, vas a encontrar caos, anarquía, y a veces los resultados son más dramáticos cuando ocurre eso. Qué interesante, qué importante. Y justamente te retomo algunos conceptos que has dicho, ¿no? Hay que también dentro de eso hay que ser positivo, ¿no? Mente positiva, mente proactiva, ¿no? Porque también lo que has fomentado, que un gerente puede reaccionar de manera brusca, de manera violenta, pero ahora ya se habla mucho de líder y jefe, ¿verdad? El jefe era el que antes alzaba la voz, que era una persona muy tosca, ¿no? Ahora el líder es lo que has dicho, tiene que tener seguridad, tiene que, en vez de mandar, tiene que enseñar. Todo eso está dentro del contexto, ¿no? Para que haya un clima laboral armonioso, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, ¿cuáles serían los hábitos, ¿no? Los hábitos de esa persona resiliente, ¿no? Los hábitos que siempre teníamos que hacer, ¿no? Ya has dicho las características, pero hábitos que deben formar parte de ti, ¿no? Uno que has dicho sería eso de retomarlas, de avanzar frente a las dificultades.
otros hábitos. Es la capacidad de aprender. O sea, la persona resiliente tiene que tener necesariamente la capacidad de aprender. Ya. O sea, no es un terco. O sea, ser resiliente no significa ser terco, sino significa tener capacidad de aprendizaje. El resiliente está muy acostumbrado, o sea, se adapta, estudia, analiza, coteja porque fracasó, coteja porque le fueron los errores y aprende. Ya. Te sirve intentar nuevamente si no has aprendido. Tienes que analizar, ver cuál es la vía, cuál ha sido el obstáculo, cuál ha sido la dificultad. Y, igual que el agua, luego tienes que ver un nuevo trayecto, ¿no? Hasta que puedas romper la roca. Una vez que has roto la roca será suficiente, ¿no? Pero es fundamental la capacidad de aprendizaje. Tiene la organización que adopta la cultura de resiliencia debe tener necesariamente una capacidad de adaptación. Mira, ser fuerte, ser grande, no necesariamente te asegura la continuidad. Vamos a poner dos ejemplos. En el caso de los dinosaurios, por ejemplo. Sí. Tremendos, gigantes y todo. Ajá. Pero no tenían la capacidad de adaptación. Entonces, esa dificultad frente a un cambio externo fuerte, por ejemplo, un meteorito, algo que cambió el entorno, simplemente desapareció. Paradójicamente, la capacidad de resistencia más fuerte está en los insectos, animales más diminutos, pero que tienen capacidad de adaptarse. En el caso, por ejemplo, es un animal muy curioso, por ejemplo, la cucaracha, que puede resistir situaciones de repente de frío y calor muy variadas. O el alacrán, que tiene características similares, la resistencia. Ajá. Incluso hay algunos alacranes que se los congelan y después vuelven. Wow, sí. Tienen capacidad de criogenización. Si vemos eso como una característica de adaptarte a situaciones extremas, es parte de este proceso. Y el aprendizaje, la capacidad de aprender, la capacidad de entender que las cosas se pueden hacer de diferentes formas y no solamente una única vía, ¿no? Eso es lo que distingue fundamentalmente entre la resiliencia y la terquedad. Una cosa es ser terco, obstinar en algo que sabes que no va a producir un efecto, y otra cosa es que vuelves a intentar haciendo una serie de variaciones, haciendo una serie de adaptaciones para aproximarte al éxito y alcanzarlo. Perfecto. Excelente, Luis. Muchas gracias por todos los conceptos. Algo más que agregar ya para finalizar. Ha sido una entrevista muy enriquecedora, ¿no? En el concepto de la resiliencia. Algo más que agregar ya para despedirnos, Luis. Sí, porque el tiempo es cortito en televisión. Sí, bueno, el tema es ver las perspectivas, desarrollar, hay mecanismos para desarrollar estas habilidades de resiliencia. Sí. Muchos los talleres de coach, de liderazgo, tienen este objetivo, sí. Prepararte para que puedas alcanzar el éxito. Esperamos que próximamente podamos, conjuntamente con la organización, podamos ver algún tipo de actividad o algún tipo de talleres iniciales para desarrollar estas habilidades. Ya, perfecto. Luis, yo te agradezco, un aplauso a Luis, muchas gracias, y ya nos tenemos en contacto para otra oportunidad, porque hay bastante que conversar, ¿no? Sobre temas de de liderazgo. Sí, muy bien. Luis, muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales, de repente? Sí, me buscas como Luis César Molina Almanza y estoy en las redes sociales. Gracias. Muy bien, Luis. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy día sobre la entrevista. Sigamos en el presente bloque. Gracias. La vida no es fácil. Eso lo sabemos todos. Muchas veces el camino te pone pruebas.
como a este pequeño oso. Pero estas pruebas sirven para despertar, para crecer y hacerte más fuerte. Por eso el éxito solo te va a llegar creyendo que podrás tenerlo. Si piensas lo puedo, podrás. Si dices yo lo merezco, lo tendrás. Si no te rindes, no te vencerán. Tus objetivos deben estar en lo más alto. Nada ni nadie te impide llegar a ellos. Solo tú mismo. Cree en ti, en tu cuerpo, en tu cabeza, en tus habilidades. Cae 7 veces y levántate 8. Cae todas las veces que necesites, pero siempre levántate y sigue luchando. Jamás sacrifiques tus sueños. Cae y aprende la lección. Aprende a cómo ser mejor la siguiente vez. Aprende qué te falta para llegar. Aprende a luchar contra el miedo. El hecho de fracasar no es un fracaso. Es la lección más valiosa de la vida. No te rindas nunca. La regla es muy simple. Solo hay que hacer que ocurra. Hay que darlo todo en la vida. El éxito no requiere de suerte. Depende solo de tu esfuerzo. No se puede derrotar a quien nunca se rinde. Mientras lo sigas intentando, en algún momento deberás triunfar. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieras intentado? Hoy un pequeño oso nos dio una lección. Amigos, amigas, ahora pasamos al bloque de las reflexiones para ti. Acá está una reflexión que estaba buscando para ti, amigo, o para ti, amiga, que son las claves del éxito, ¿verdad? 1, persistencia. 2, enfoque. 3, empuje. 4, servicio, ¿no? 5, ideas. 6, mejora. 7, trabajo. Y 8, pasión. Esa persistencia, ¿no? Que les he hablado siempre, esa constancia, ¿no? De hacer todos los días hasta que se forme un hábito en ti. El enfoque, siempre qué metas quieres lograr ahora, porque siempre de repente tenemos bastantes proyectos, pero es uno a la vez. Tener un enfoque en uno, luego otro enfoque en el otro, ¿no? Luego, trabajo duro, trabajo arduo y también trabajo inteligente. En el trabajo muchas veces no es trabajar tan fuerte, duro uno mismo, es también delegar funciones, ¿no? Y hemos visto también eso, de repente en un principio, un emprendimiento lo puedes hacer tú sola porque no tienes muchos recursos, no mucha disponibilidad en efectivo, pero luego de ahí tienes que ir delegando, ¿verdad? Y pasión, lo que hemos hablado siempre, las ganas, esa que te sale la energía de acá de adentro para afuera, esa pasión, lo que hagas, lo que tú emprendas, cualquier actividad que te guste, que te apasione, ahí vas a tener éxito. La segunda, a ver un ratito, y la segunda reflexión que me encanta, siempre también lo leo, lo analizo, ¿verdad? 1, toca fondo. 2, anda, echando raíces. 3, sal de tu zona de confort. 4, vence los obstáculos, vence las adversidades. Justo lo que hemos tocado hoy en el tema. Y 5, florece.
Qué lindo, ¿verdad? De repente tocar fondo tenemos ahí estancados nuestros proyectos, estancadas nuestras metas, nuestra autoestima está baja, estamos tocando fondo, pero analizamos, pero queremos avanzar, entonces vamos poco a poco echando raíces, raíces de perseverancia, raíces de constancia, raíces de disciplina, de hábitos buenos, no hábitos malos, todo eso está en nuestro ser. Poco, eso significa echar raíces. De ahí salimos de nuestra zona de confort. Esa zona de confort, zona de comodidad, zona de no prosperar, zona de quedarte siempre ahí en lo mismo, ¿no? De no ver cosas nuevas, de no moverte, de no buscar nuevos proyectos. Eso tenemos que salir poco a poco de esa zona de confort. Y dentro de todo ese proceso, dentro de todas esas raíces que dice echar raíces, vence los obstáculos, vence las adversidades, salta uno por uno, aprende tus errores y sal y al final florecemos, ¿verdad? Florecemos con esa alegría de haber alcanzado nuestras metas, de repente no todas, pero poco a poco, una por una, un día a la vez. Okay, espero que les haya gustado. Bueno, ahora vamos a seguir con el auspiciador que tenemos siempre, ¿verdad? Un ratito. Es el auspiciador Estudio Contable RM. El estudio contable pueden llamar al 972-018-163. 972-018-163. En mi empresa doy asesorías internas, asesorías externas, doy contabilidades externas e internas, hago toda la parte tributaria, asesoro la parte laboral, asesoro también la parte administrativa, ¿no? Juntamente también doy talleres de la parte administrativa, cómo gerenciar una empresa, qué pautas a seguir, justo lo que hemos escuchado anteriormente, ¿no? Las etapas de la administración y muchos temas más. Lo espero, como les digo, en el WhatsApp 972-018-163. Soy contadora pública colegiada para servirle. La primera consulta es gratuita para ti. Gracias. Me despido una vez más agradeciendo a todas las personas que están ahí. He tenido muchas visitas la semana que ha pasado. Estamos en un programa muy renovado para ti, siempre pensando para ti, mucho más activo, no más editado. Entonces estamos de menos a más. Y eso es lo que se quiere. Siempre analizando qué más puedo cambiar, qué más puedo mejorar, ¿verdad? Un abrazo, muchas gracias, un besito y nos vemos el próximo jueves con más temas interesantes. Chao. Oído Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.